El senador Juan Sartori presentó un escrito ante la JUTEP donde asegura que cumplió en tiempo y forma con su declaración jurada de bienes e ingresos e insistió en que no tiene posibilidades de presentar la de su esposa, ya que tiene separación de bienes y ella no quiere presentar la información patrimonial de su familia. Con estos argumentos, el legislador nacionalista solicitó que el organismo archive la investigación en su contra y aseguró que todo lo que ocurrió es parte de un ensañamiento en su contra. La ley Cristal, elaborada para combatir los casos de corrupción pública, establece la obligación de los funcionarios de presentar la declaración jurada de bienes de sus esposas o cónyuges. Desde la JUTEP dijeron a MBD Noticias que van a analizar los argumentos expresados por el legislador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información aquí en Montevideo con 22 grados a esta hora en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, ventoso, vientos soplando del sureste al noreste entre 20 a 40 kilómetros, pero con rachas que pueden llegar a los 60 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 22 grados, que es la temperatura que tenemos a esta hora. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Carlos María de Pena, entre Versalles y Suárez, hay obras de saneamiento. En Guaná, entre Eduardo Acevedo y Jackson, hasta las 17 horas, hay trabajo de hormigonado. Y en Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, también hay trabajo hormigonado hasta las 6 de la tarde. Vemos otros títulos que se están desarrollando hasta ahora. El director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina dijo a MBD Noticias que en la Franja de Gaza hay una gran catástrofe humanitaria y que el conflicto entre Israel y Hamás ha dejado miles de personas fallecidas. El Tribunal de Cuentas volvió a observar el gasto del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable del Ministerio de Industria, cuya totalidad se destinó a propuestas de los canales comerciales de Montevideo basadas en formatos extranjeros. Las trabajadoras domésticas alcanzaron un nuevo acuerdo en los consejos de salarios para el nuevo convenio colectivo que regirá hasta el 30 de junio de 2025. El convenio incluye mejoras salariales, entre otros beneficios. Una delegación de 179 atletas en 28 disciplinas representará a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que comienzan este viernes. Camila Piñeiro, abanderada de la delegación, expresó alegría de tener este reconocimiento. El director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina, Andrés Weiss, dijo a MBD Noticias que en la Franja de Gaza hay una gran catástrofe humanitaria en el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, que ha dejado a miles de personas fallecidas. Llamó a los estados a garantizar corredores humanitarios. Médicos Sin Fronteras trabaja en la Franja de Gaza desde el año 1989 apoyando a 4 instituciones de salud distintas, pero tuvieron que evacuarlas por la amenaza israelí de ataque e invasión. Andrés Weiss, director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina, dijo que la situación humanitaria es catastrófica porque la amenaza de invasión terrestre hizo que en el norte de Gaza 1 millón de personas se tuviera que desplazar de forma precaria y vulnerable. Hay una gran catástrofe humanitaria, hay una situación de hacinamiento, de vulnerabilidad, está cercada a una población, que es la población que vive en la Franja de Gaza, que son 2.2 millones de personas, que son víctimas de un conflicto entre dos partes y que son genuinamente, son víctimas genuinas de un conflicto. O sea, son los que están pagando por un conflicto sin en el fondo obtener ningún resultado, ningún beneficio, más allá del sufrimiento que les implica todo esto. Es víctima de un conflicto político de larga data y que obviamente desde el 7 de agosto, cuando incrementaron las hostilidades, se potenció mucho más y dejó de ser un lugar, era un lugar difícil y ahora dejó de ser un lugar seguro para vivir. Es un lugar terriblemente peligroso, sumamente inseguro, donde la gente no tiene ninguna previsibilidad de lo que le va a pasar y además está encerrada porque no se garantizan corredores humanitarios para la salida, no hay salidas fronterizas. Entonces, hay una situación, no sé, es realmente
un derramamiento de sangre absurdo de personas que no tienen nada que ver. O sea, Gaza es un lugar donde el 55% de los habitantes son menores de edad. O sea, hay niños, está lleno de niños que en el fondo simplemente lo que hacen es están pagando las consecuencias de este conflicto. Andrés Weiss, el director para América Latina de Médicos Sin Fronteras, dijo también que es fundamental que se cumpla con la Convención de Ginebra que establece que los centros sanitarios no son blancos militares. Sostuvo que es fundamental hacer un acuerdo para respetar la protección de los civiles allí en la Franja de Gaza. El hospital Al-Shifa, que es el hospital que maneja Médicos Sin Fronteras, tiene 700 camas y había más de 3.000 personas. Hubo más de 40.000 personas que fueron a decir, no solamente a buscar atención médica, sino a buscar resguardo, sintiéndose absolutamente en peligro por los bombardeos. Hay algo que se llama la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra es un acuerdo entre los países que es lo que se llama las reglas de la guerra. O sea, incluso la guerra tiene reglas donde hay cosas que deben respetarse. Una de las cosas que debe respetarse es que los centros sanitarios, los hospitales, las ambulancias, no son blancos militares. ¿Sí? Entonces hay que protegerlos. Bueno, en este caso no sucedió. De hecho, el bombardeo en el hospital es un claro ejemplo de cómo la Convención de Ginebra no se está respetando. Entonces acá es donde entra la comunidad internacional a decir, hay premisas que hay que cumplir, ¿no? Entonces acá hay que hacer un acuerdo para respetar la protección de los civiles. Volvemos a la escena local, nos vamos a Fiscalía, hay novedades por estas horas, allí ha estado trabajando nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, precisamente aquí en la sede de la Fiscalía Nacional, de la Fiscalía de la Nación, se presentó el presidente de AFE, Jorge Polack, junto a su vicepresidente, Gustavo Osta, y el abogado Jorge Barrera, quienes presentaron ante el fiscal Juan Gómez una denuncia penal por presuntos hechos de corrupción en AFE durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. Así lo indicaron a la salida. Esta denuncia, que ahora deberá ir al sistema automático que le adjudicará un número único criminal, el NUC, y a partir de allí se derivará a un juzgado. La Fiscalía lo trabajará, eso se hace automáticamente, y comenzará esta denuncia que decíamos emplazó el directorio de AFE por supuestos gastos excesivos en la seguridad durante los gobiernos del Frente Amplio. Se habla de 25 millones de dólares gastados en seguridad que no tienen el control debido, además de unas maniobras con terrenos de AFE pertenecientes al ente de los ferrocarriles. Entonces, esto decía Gustavo Osta, el vicepresidente de AFE, hace unos minutos nada más. A presentar una denuncia que revela y destaca hechos de apariencia delictiva que surgen básicamente y fundamentalmente de una auditoría, de la Auditoría Interna de la Nación, que registró hechos donde claramente son frutos de decisiones ilegítimas, tomadas de manera arbitraria y que fundamentalmente han generado un daño muy importante al patrimonio del Estado, a gastos absolutamente excesivos en seguridad. En AFE se gastaron 25 millones de dólares en 15 años, de manera en muchos casos injustificada, con un incremento irracional que a nuestro juicio refiere, y fundamentalmente registrados en años preelectorales. Lo otro refiere al tema de inmuebles. AFE tiene aproximadamente 1.500 inmuebles, y digo aproximadamente porque tampoco se sabe cuál es la cantidad total, pero también allí hubo, y se detectó por parte de la auditoría, manejos irregulares, marca riesgos de colusión, es decir, maniobras clandestinas, eventuales que podrían haber existido entre la autoridad y algunos de los ocupantes. Esta auditoría que comenzó en 2020, que hace un año más o menos terminó y que marca estos hechos de aparente corrupción, según la denuncia del directorio de AFE, ahora deberá cursarlo de la justicia. El abogado Barrera señaló que vinieron
ante Fiscalía, porque es de orden como también lo hacen los integrantes de la oposición, cuando se le consultó por qué ante el fiscal Juan Gómez y no ante cualquier juzgado se presentaba esta denuncia. Muchas gracias, Luca. Vamos a recibir a otro periodista, Federico Jurkovic, que ahora está en el Ministerio de Trabajo, donde también han surgido novedades. Buen mediodía, Federico. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Exactamente, estamos en la sala Erro del Ministerio de Trabajo. Se acaba de firmar un convenio que se presentó como muy importante, el primero en la materia, y que puede dar pie incluso a la Junta Nacional de Drogas para pensar en algo colectivo a nivel general en todo el ámbito laboral, tanto involucrando a trabajadores y empresarios. En este caso involucra al Zunca y a la Cámara de la Construcción. Estamos con Daniel Diverio, secretario general del Zunca, y Alejandro Rival, que es presidente de la Cámara de la Construcción. Daniel, la importancia y el fondo de este convenio. Bueno, en realidad esto es un lanzamiento de una campaña sobre el tema de las adicciones. Es algo que venimos trabajando en conjunto con las cámaras empresariales, no de ahora, de hace mucho tiempo, y que reafirmamos en el último convenio colectivo, tratando de llevar adelante la construcción de un quinto fondo social para atender el tema de las adicciones y la salud mental. Como parte de ese proceso, entendíamos nosotros que era necesario hacer una fuerte campaña para darle mucho más difusión, y en ese marco, bueno, nos propusimos hacer una campaña en la cual sensibilizar el conjunto de la población, porque el tema de la adicción atraviesa el conjunto de la sociedad. Y lo decíamos recién y lo reafirmamos. Vemos escenarios muy complejos, muchas veces con las adicciones en trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas, amigos, empresarios, políticos, profesionales, y está claro que un tema que es tan sensible que muchas veces es muy difícil encontrar respuesta, la mejor respuesta es encontrar una solución colectiva. Por eso esta campaña tiene ese fin, ¿verdad? Lo que decía Diverio mencionando a Rival, usted habló desde lo personal, pero también como empresario. ¿Qué nos puede aportar? Bueno, a ver, desde lo personal, porque todos tenemos a alguien cercano que ha sufrido con la droga, y cuando es alguien cercano también nosotros lo sufrimos. Y que es muy difícil saber cómo atacar el tema, ¿no? Las adicciones en general, las drogas en particular. Y esto que estamos haciendo hoy con el Zunca y con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas, esto responde a una práctica que tenemos con el Zunca de tratar de encarar los problemas de alguna manera racional y en conjunto, como lo hemos hecho con los fondos. Entonces, esto que arranca con una campaña, sigue con una cantidad de acciones, porque no nos quedamos en el anuncio, sino queremos realmente incidir y generar conciencia colectiva, como sumatoria de conciencias individuales. O sea, tenemos que hacer cosas y ya empezamos nosotros. Comenzó la campaña y ahora después, ¿qué otra acción va a venir? ¿Cuál es lo que se está pensando? Bueno, nosotros empezamos con la campaña, ustedes habrán visto, vieron los spots recién, que hay un teléfono de ayuda, y después hay un tratamiento y vamos a poner recursos a través de los fondos. Como bien explicó Daniel, la utilidad de los fondos ya no es de ahora, ¿no? Tienen más de 30 años y vamos a empezar a hacer tratamiento con las personas y ayudar. Muy bien, vamos a desarrollar esta noticia en nuestra edición central. Entre tanto, volvemos al plano político. El senador Juan Sartori presentó, como decíamos en la portada, un escrito ante la JUTEP donde asegura que cumplió en tiempo y forma con su declaración jurada de bienes e ingresos y que legalmente no puede presentar la de su esposa, dijo, con quien tiene separación de bienes. En este marco, Sartori pidió al organismo que archive el expediente abierto en su contra. En la nota presentada ante la JUTEP sobre el filo del plazo legal, el senador Sartori asegura que presentó la declaración jurada de bienes e ingresos y que allí señaló expresamente que su estado civil es casado con separación de bienes. Además dijo que desconoce el patrimonio de su esposa ya que contrajo matrimonio con la persona y no con su patrimonio y aseguró no tener acceso al mismo. Por ende, no estoy en condiciones de informar a la JUTEP en la medida de que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia, afirma el legislador. En el escrito al que accedió MBD Noticias, Sartori dijo que fundó su posición en los derechos de la privacidad de la información personal y la seguridad jurídica, apoyado en el consenso doctrinario existente al respecto. Más adelante, Sartori dice que le consta que varios legisladores y muchos funcionarios alcanzados por la denominada Ley Cristal se encuentran en igual situación sin que se haya verificado un similar encarnizamiento como el dirigido contra mi persona.
Justicia. En este marco, el legislador aseguró que la Suprema Corte de Justicia entiende que en su caso no existe incumplimiento u omisión de su parte y aun si se considerara que se ha violado la Ley 17.060, no existen elementos ni objetivos ni subjetivos para imputarle una omisión en su accionar, por lo que el expediente debe ser archivado. La Asociación de Fiscales del Uruguay va a presentar un derecho de petición ante Presidencia de la República para solicitar que aplique su derecho a veto contra el artículo 636 de la rendición de cuentas, que establece la inhibición a ejercer como abogados durante un año una vez que dejen su cargo en Fiscalía. Este jueves el gremio se reunió en asamblea y decidió mantener todas las medidas de lucha adoptadas, ya que ninguno de sus reclamos fue contemplado. De esta forma, los fiscales van a seguir sin recibir abogados ni realizar reuniones de coordinación con la policía. En este marco, el derecho de petición a presentarse ante Presidencia va a incluir todos los fundamentos jurídicos que avalan la flagrante inconstitucionalidad de la norma impugnada, dijo el presidente del gremio, William Rosa, a MBD Noticias. También se van a incluir las críticas, objeciones o reparos esgrimidos por los diputados del oficialismo y la oposición sobre el contenido y la legalidad de este artículo, entre ellos los utilizados por el diputado Eduardo Lust, quien es profesor de Derecho Constitucional. Según los fiscales, la Constitución de la República otorga a través del artículo 138 al presidente la potestad de aplicar un veto parcial de una norma. El Tribunal de Cuentas volvió a observar el gasto del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable del Ministerio de Industria, cuya totalidad se destinó a propuestas de los canales comerciales de Montevideo. Es la segunda vez que el tribunal objeta el destino del fondo de 85 millones de pesos. La resolución observó el beneficio otorgado por el Ministerio de Industria a los programas Ahora Caigo Uruguay de Canal 4, A Todo o Nada de Canal 12 y El Precio es Justo de Canal 10. En septiembre, como informó MBD Noticias, el tribunal observó el gasto por más de 50 millones de pesos para financiar 3 de los principales programas de la televisión privada: La Voz Uruguay, ¿Quién es la Máscara? Y Bake Off. En estos casos se incluía un reembolso de más de 35 millones de pesos que correspondían al 60% del total de los recursos asignados al fondo, cuyo objetivo es apoyar la producción nacional. Por este motivo, las bases del concurso establecía a texto expreso la asignación de fondos a las producciones realizadas en el país, pero que sigan un formato extranjero. Sin embargo, este requisito fue eliminado por el Ministerio de Industria el pasado 7 de julio de 2023 a pedido de la Dinatel. En este sentido, el tribunal cuestionó que la modificación de las bases de la convocatoria fuera el mismo día en que se labraron las actas del tribunal examinador. Una nueva resolución del Tribunal de Cuentas, fechada el 18 de octubre, observa el otorgamiento de resto de fondo a 3 producciones de los canales comerciales de Montevideo, por lo que la totalidad del fondo fue destinado a los canales 4, 10 y 12. La base de la observación es que con este proceso se benefició a los canales privados y se limitó la concurrencia de otros posibles interesados. Las trabajadoras domésticas alcanzaron un acuerdo en los consejos de salarios para el nuevo convenio colectivo que va a regir hasta el 30 de junio del 2025. El convenio incluye mejoras salariales, entre otros beneficios. El salario mínimo queda en 26.462 por 44 horas semanales y 25 jornales. El general del gremio destacó que además se lograron otros beneficios que el sindicato reclamaba desde hace tiempo. Algún día más por ejemplo, que lo logramos, agregado a la ley 17.242, que respecto al PAP y a la mamografía, logramos un día más para eso, porque muchas veces no nos coincide hacer el PAP, y ahora con la diversidad que hay, que te mandan a hacer un estudio en un lado y estudio en otro, no nos coincide y se nos hace muy costoso, o sea, muy trabajoso poder coordinar eso. También como las mujeres en general, aunque ahora ha cambiado un poquito, somos las que acompañamos a los padres y las que llevamos a los hijos, y viendo también el trabajo que se pasa en ese sentido, porque las compañeras muchas veces andan con los hijos a cuesta, logramos días también para cuando hay internación, ya sea domiciliaria o hospitalaria, tengan 2 días más. Todas esas cositas que fueron sumando y que nos parecen importantes al quehacer.
En materia de ajustes salariales, Burlón agregó que habrá un ajuste retroactivo de un 2,7% de inflación proyectada al 1 de julio de este año y que el segundo aumento será de 4,4% a partir del 1 de enero de 2024. El acuerdo se extiende hasta julio de 2025. Las personas entre 40 y 49 años que hayan elegido por el régimen mixto de jubilación tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para inscribirse y recibir asesoramiento del BPS sobre la jubilación más conveniente. Hasta el momento solo 26.000 de las 310.000 personas que están en esta situación reservaron hora. Esto según el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, quien dijo que esto demuestra que está faltando información. Todas las personas que tienen entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente a una FAP. Ese es el colectivo que puede venir al BPS, mejor dicho, a través de la página del BPS donde dice revocación del artículo 8, hay un enlace para ingresar y poder agendarse. En realidad no va a tener un día y una hora, sino que lo que está haciendo la persona es haciendo la reserva del derecho para luego ser asesorado por el BPS. La nueva ley de reforma jubilatoria eliminó la bonificación para quienes optarán voluntariamente por afiliarse a una FAP, por lo que la mayoría tendría un impacto negativo en su futura jubilación. A las personas que se afiliaron voluntariamente ya no les sirve estar aportando la mitad al BPS y la mitad a la FAP. Le va a convenir, a la mayoría de ellos, le va a convenir aportar solamente al BPS hasta un tope de 78.770 pesos. Si alguna persona se pasa ese tope, ahí recién empieza a aportar a la FAP. El abogado Darío Madeiro, que es del Centro Francisco Pérez, que está representando al gremio estudiantil del IABA, explicó que presentaron un pedido de acceso a la información ante secundaria, esto para conocer la existencia de salones gremiales en otros centros, luego que las autoridades cerraran el que tenían en la institución. Madeiro dijo que luego secundaria solicitó esta información a los liceos por otra vía y sin mencionar el origen, generando malestar en los sindicatos docentes. Los estudiantes del IABA nucleados en el gremio a partir de la pérdida del salón gremial recurrieron a los servicios de la asociación y a raíz de que en la primera reunión con las inspectoras se planteó por qué había sido suprimido ese salón gremial, pero que del colectivo de los estudiantes surgió que existen en otros liceos de Montevideo, ni hablemos del resto del país, existen salones gremiales en condiciones. La oferta que a ellos les hacían no era demasiado atractiva, era un salón a préstamo y con pedido cada vez que lo iban a utilizar. Apostamos a pedir a secundaria que nos informe cuántos salones gremiales existen en los demás liceos de Montevideo. Ya formaron expediente y hay que decirlo también, están en plazo para contestar. El abogado explicó que la polémica surgió luego que la Dirección General de Secundaria solicitara información a los liceos sobre la existencia de gremios estudiantiles y salones gremiales, pero como iniciativa propia. Pienso que son dos cosas en paralelo porque curiosamente, después que ingresa nuestro pedido por ley de acceso a la información pública, es que la Directora General de Secundaria, a partir de ahí, de nuestro pedido, es que envía a los liceos el pedido a su vez propio, digamos, de ella sobre la situación de los salones gremiales. El intendente de Salto y precandidato presidencial del Frente Amplio, Andrés Lima, cuestionó al gobierno nacional por no dialogar con las intendencias departamentales para elaborar políticas de frontera. También afirmó que las autoridades del Ejecutivo ningunean a las intendencias que son del Frente Amplio. No entendemos muy bien por qué no se piensa en estos 11 departamentos ubicados en frontera, que estamos pasando momentos difíciles y que necesitamos políticas de frontera, elaborar políticas de frontera, que este gobierno lamentablemente no quiere sentarse con las intendencias a dialogar. Usted denunció que no era recibido en la Torre Ejecutiva, que había como una intendencia paralela. ¿Eso se subsanó tras la salida del vice? Se instaló una intendencia paralela, Salto Grande, que funcionaba en la represa de Salto Grande, se instaló en el puerto de Salto.
pidió el puerto en comodato a la Administración Nacional de Puertos, la ANP. Lo que separaba la intendencia del puerto de Salto, donde estaba CTM, era una calle. Allí se instalaron. Este año llevaron adelante, en el mes de febrero y en el mes de marzo, un carnaval paralelo al carnaval que hacía la intendencia de Salto. Cada vez que había un anuncio para el departamento o vinculado con el departamento de Salto, el presidente de la República no llamaba al intendente de Salto, lo convocaba al doctor Arbizu, quien concurría a la torre ejecutiva, se sacaba una selfie con el presidente y anunciaba lo vinculado al departamento de Salto. Eso es ningunear. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo y les contamos que una delegación de 179 atletas en 28 disciplinas va a estar representando a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que comienzan oficialmente hoy. Una de las referentes es Camila Piñeiro, que es boxeadora, además es abanderada de la delegación. La deportista habló con MBD Noticias y contó cuáles son sus expectativas. Realmente está siendo hermoso. En boxeo ya comenzaron las competencias ayer, que debutó Lucas, mi compañero, y ganó. Y nada, estamos con toda esa energía y esa alegría que una pelea ganada nos brinda. La delegación de Uruguay está como dispersa por Chile según las disciplinas. Nosotros nos encontramos en un hotel donde se encuentran todos los participantes de boxeo y somos nuestro entrenador y Lucas Fernández, mi otro compañero, que pelea en 57, yo peleo en 60. Estamos separados de la villa, pero nada, hoy es un día en el cual nos vamos a reunir todo Uruguay para desfilar. Camila espera rival para su debut, que saldrá de la ganadora del combate entre Canadá y Estados Unidos. Esta preparación fue una de las mejores que he tenido, que he vivido. Estuvimos un mes en Colombia preparándonos en Bogotá. Ya desde haber clasificado en los ODESUR a los Panamericanos, ya empezó como el objetivo para estos días. Y es un orgullo, realmente es un orgullo y una responsabilidad. También me gusta el hecho de que mi familia siga viviendo esto desde allá y me puedan ver con esa bandera. Es como también un mimo para ellos y una gran responsabilidad seguir llevando a Uruguay ahí a lo más alto. A 2 días de las elecciones presidenciales en Argentina, el periodista de la agencia Telam, Jorge Paili, afirmó que existe un clima de preocupación en ese país, marcado por el fenómeno Javier Milei, aunque no cree que gane en primera vuelta. También destacó la particularidad de la candidatura del ministro de Economía, Massa, en un contexto marcado por la alta inflación. Hay un clima de preocupación bastante extendido, porque como no pasó nunca, que yo recuerde en la Argentina, en las elecciones anteriores, en todo caso, el votante nacional y popular del peronismo, de la izquierda, estaba temeroso de que ganara la derecha. Pero ahora la derecha está temerosa de que gane Milei, con lo cual tenés un fenómeno muy, muy complejo, porque tenés un gobierno desgastado por la gestión de la pandemia, por la gestión económica, el gravoso peso de la deuda externa, del arreglo que terminó siendo el gobierno de Alberto, digamos, ¿no? Esto, la deuda la tomó Macri, pero el arreglo, el acuerdo con el fondo lo hizo el gobierno de Alberto. Y que el ministro de Economía, que es el ministro que tiene una inflación del 12%, sea candidato a presidente, es muy difícil de explicarlo en el mundo. Somos un país un poco extraordinario. Milei tiene un tema, Milei tiene, así como tiene un piso de votos muy grande y muy aferrado a él, fanático de él, digamos, yo voto Milei, voto Milei, voto Milei, también tiene un techo. Y el que lo vota, lo va a votar, aunque esté enfermo, va a ir a votarlo. Pero el que no lo vota, no lo quiere ver ni en fotos. Ese es el tema. Y ahí donde se abre la posibilidad para cualquier candidato que vaya a la segunda vuelta, si es que Milei no gana en primera, ¿no? Cosa que no creo que suceda.
La presidencia de la Unión Europea a cargo de España dijo que confía en cerrar su acuerdo comercial con los países del Mercosur este semestre y dejarlo preparado para su firma en la primera parte del año que viene. Sin embargo, Francia pide tiempo para llegar a un pacto equilibrado. El ministro de Industria y Comercio español, Héctor Gómez, aseguró antes de una reunión informal con los titulares europeos de comercio que están dadas las condiciones para cerrar el acuerdo comercial con el Mercosur. Gómez indicó que la presidencia española está en contacto permanente con los socios europeos y con los países del Mercosur para intentar alcanzar puntos de encuentro entre las diferencias ya conocidas. Las negociaciones entre la Comisión Europea, encargada de llevar a cabo todos los pactos comerciales con el Mercosur sobre un acuerdo de libre comercio, finalizaron en junio de 2019 después de 2 décadas de tratativas. Sin embargo, casi 4 años después, algunos socios de la Unión, como Francia, Irlanda o Países Bajos, quieren abordar aspectos concretos relacionados con normas medioambientales y agricultura. El ministro francés de Comercio Exterior, Olivier Bech, sostuvo que se necesita más tiempo para alcanzar un acuerdo y estar seguros de que existen esas garantías medioambientales, y se refirió a otras condicionantes por parte de París respecto al Mercosur, como la competencia leal y el respeto de las normas ambientales y sanitarias que ya se imponen a empresas y productores en Europa. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en la edición central o el lunes a las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego.